Carlan, Hola. ¿qué pasa? Sí, ¿Qué ay, tal? sí, súper bien. ¿Cómo Hoy me he estás? unido a que me escuches bien. Sí, También me uní a los te cascos. escuchas súper bien. Bueno, me alegro. Si por lo que sea se suenan los pendientes, me avisas si No, no sé. molestan. No, nada, Bueno, pues aquí nada. estamos en una nueva transmisión de Entre Brujas, un viernes más. Y bueno, arrancamos desde este canal esta vez, es lo que vamos a hacer los próximos días, salvo que nos dé un arrebato y hagamos un directo personal porque nos apetezca a nosotras. Pero bueno, ¿Qué todo lo puede que pasar? hagamos, sí, sí, pero Puede todo lo que pasar. hagamos de Entre Brujas, siempre o Carla se conecta como Entre Brujas o me conecto yo como Entre Brujas, ya, pero vamos, Así es. siempre desde aquí. Y, y bueno, hoy traemos un tema nuevo, pero que consideramos que no vamos a finalizar de hablar de ello hoy, porque son temas como todos los que hemos comentado en los anteriores días, aunque hoy estamos un poco dispersas, pero lo conseguiremos. Que da para muchos días, ¿vale? Hoy vamos a hablar Sí, sobre, si habéis visto el cartelito que hemos puesto en Instagram y en Facebook, vamos a hablar sobre los ancestros ancestrología. y la importancia de conocer los ancestros, ¿no? Y entonces, como siempre, antes de meternos en más harina, tendremos que saber qué son los ancestros a nivel de significado de la palabra. Ya sabéis que estamos en primero Cierto. de bruja. Entonces, Hay que bueno, empezar. básicamente, pues la palabra ancestro viene del francés, que no lo voy a pronunciar en francés, porque yo no he estudiado francés y no quiero que quede cutre. Oh, Pero bueno, se escribe ancestre. Yo es que siempre me sale todo más el francés, me sale bueno. más en italiano. Entonces, no quiero decir ancestre. No, no, ancestre no. Pero bueno, Pero se significa, entiende. Es claro, lo no, mismo. es broma, ¿vale? Entonces, aquí yo, si es otro idioma, te lo pronuncio mejor, pero el francés solo lo entiendo, no lo hablo, que ya es bastante. Bueno, pues a ver, Cierto. ancestro básicamente es un individuo que desciende de otro. ¿Vale? Entonces, un ancestro, digamos que podría ser sinónimo Antepasados. de antepasado, efectivamente. Y bueno, pues obviamente si estamos aquí viviendo en este mundo, independientemente de que estemos en Matrix o no, tenemos antepasados, tenemos ancestros, nuestros Nuestra papás, genealogía. eso es, árbol genealógico, que es lo que queremos hablar. Es muy importante, ya no solo por curiosidad, que también, saber de dónde venimos. Y ¿Quiénes me somos? iba, Nuestros orígenes. eso es, y además iba a decir una cosa Ujú. que no solo a nivel de individuo, sino a nivel de sociedad, y es lo único que voy a decir a nivel macro. Eh, hay un dicho que dice que aquel pueblo que no conoce su historia está condenada a repetirla. Así es. Eso es como que Y de es muy pronto cierto. ayer me Es vino y cierto. dije, claro, digo, es que esto para el tema que vamos a tratar Carla y yo, pues también nos viene bien, Porque porque es muy cierto. sí, sí, Es muy y bueno, cierto. entonces, ¿qué sucede? Lo importante que tenemos, lo primero que tenemos que, antes de meternos en temas más profundos, es que independientemente de quiénes sean nuestros ancestros, debemos, vamos, esta es mi opinión y creo que la de Carla también, que ser agradecidos con ellos y con ellas, ¿no? Así Porque es. gracias a ellos estamos aquí, tanto para lo bueno como para lo no tan bueno. No diremos la palabra mala. Nos están No. diciendo hola, qué gentecita, qué bien. Hola. Y entonces también es importante, gracias Se a... une un amigo. Ah, vale, ves, hoy estoy dispersa, pero bueno, a lo que iba, que es muy Estamos las dos importante, dispersas. Lo sí, sí, siento. bueno, hoy toca así. Lo que pasa. Estamos las dos totalmente menstruales, muy para adentro y estamos intentando ir para afuera, pero bueno, creo que va a Y ser un viaje, mi alergia primaveral, no lo olvides. bueno, pero creo que va a ser un viaje interesante el de hoy. Entonces, lo que decía, es muy importante
dar esas gracias, porque es verdad que nosotros diremos, jo, pero es que a lo mejor mi abuelo, mi abuela, no sé qué, pues no era buena persona. Bueno, pero tenía que Es ser así parte, y es parte de del nuestra familia, aprendizaje, lo ¿no? queramos o no. Y Sí, si estuvo aparte, ahí y se comportó de tal manera, una razón tenía en la historia familiar. que es a lo que vamos a entrar ahora Así tranquilamente. es, Porque así también, es. a ver, todo esto entendemos que las personas que nos estáis escuchando creéis que por lo menos hay vida más allá de esta vida y que es probable que también tengamos vidas pasadas, ¿no? Encarnaciones, ya sea en este plano o no, Bueno, otro. o en otro planeta, o lo que sea, porque hay mil teorías, ¿vale? Entonces, sea como fuere, igual que cuando estuvimos hablando de registros akáshicos y de otras cosas, y en otros programas, es verdad que, vamos, tanto Carla, ahora así que puedo hablar en dos por ambas, que cuando encarnamos ahora, yo como María y Carla como Carla, antes, elegimos qué queremos hacer en esta vida, qué queremos vivir, ¿no? Y Nuestra además historia ya la elegimos antes de llegar a este planeta. eso, porque venimos a experimentar, ¿no? Entonces, el hecho de que yo haya elegido vivir aquí, en el contexto económico y social en el que estoy, haber tenido, yo qué sé, ciertas vivencias, ciertos traumas, ciertas, etcétera, 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 porque elegimos los aprendizajes, pues es por algo, ¿no? Muy cierto. Y se dice también que pactamos con nuestro círculo de almas, que dicen que las almas nos movemos juntitos, ¿no? Como una Una familia familia. álmica, ¿sí? Es Y que totalmente. incluso pactamos los roles, ¿no? Que vamos a tener en esa encarnación. Entonces, Así es. esto ya estamos hablando como de un nivel, digamos, más espiritual, ¿no? Y entonces, si lo vemos desde el punto de vista de esta encarnación en este cuerpo, ¿qué es lo que podemos ver? Ver físicamente a las personas en sus cuerpecitos y saber que yo tuve a estos papás, a estos abuelos, a estos tíos que tuvieron estas experiencias vitales, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces hay también cosas que no sabemos o que antes la gente era como más, estaba más cerrada en sí mismos, entonces a lo mejor no se hablaba tanto de cómo era esa persona a nivel emocional o si había tenido un problema. Yo creo que ahora en el siglo XXI nos abrimos más con las familias, ¿no? Entonces es importante O lo también, que debería ser, porque la verdad claro, no siempre es así. Y se sigue y repitiendo el patrón. por eso, por eso precisamente es súper importante, que es desde donde cuando estuvimos hablando Carla y yo sobre hacer este programa, que ella también lo está haciendo porque Carla se está formando como consteladora familiar, y a ella le pusieron de ejercicio hacer su árbol genealógico. ¿Te acuerdas cuando lo Y sí, hablamos? Pues, y esto creo que también lo hablamos en un programa, no me acuerdo de cuál de ellos. Y yo dije, digo, yo tengo la suerte de que parte de mis primos, por parte materna, empezaron a hacer el árbol. Entonces, la familia mía de Segovia, aquí en España, sí que tengo más o menos su historia familiar, más o menos. Luego hay cosas que no. claro, Pero por otra parte, por la parte de mi padre, pues no tengo hecha, sí que tengo muchos tíos vivos, pero claro. se me paran mis abuelos, no conozco mucho más allá, es todo como muy Me pasa lo mismo. Yo por lo ya que de mis fuera. abuelos, muy Mm, poco. Algunas claro, cosas sí, pero uno quisiera más, pero no se puede muchas veces porque, por lo que mismo claro. decía, se ocultaban muchas cosas o no se hablaba con la familia. Sí, porque tenían Pasaba. también, tú ten en cuenta que hasta la mitad del siglo XX o ya el último cuarto, dependiendo de los países, nuestros abuelos estaban preocupados de sobrevivir, Sí. punto, de llevar comida y a lo mejor tampoco se Trabajar planteaban nada duro, más eso, no se planteaban nada más a nivel espiritual, pero porque a lo no, mejor no pasaba tampoco, por su mente prácticamente eso. pero Carla, porque es que a lo mejor tampoco lo habíamos pactado con ellos, a lo mejor, no digo que sea yo o tú, que probablemente sí, esas personitas que vienen de vez en cuando para cambiar lo que se llama el ser o El linaje.
¿cómo se dice? La persona que encarna para ser la sanadora del linaje. Exacto. Pero que, entonces, esto también lo comentamos porque puede ser que a algunos le resuene, ¿no? Más de Y algunos le va a sonar eso. a más Muchos de venimos en uno, esta época, sobre todo en esta época, sí, 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 sí. venimos a sanar muchas cosas de nuestra familia. Pero primero sanando nosotros, que es lo importante. No Empezamos a sanar puedes nosotros, sanar a nada si no te sanas tú. claro, entonces es súper importante que antes de meternos a hacer 30.000 terapias y 30.000 historias de, yo qué sé, primero terapia tú como tú, que está muy bien que lo hagas, pero antes de meter tantas historias es primero para Uno. medita. A mí me faltan muchas horas de meditación, que conste, pero es muy importante que primero nos sanemos a nosotros. Y ya el hecho de sanarnos a nosotras ya hace que se muevan cosas. Claro. Ya digamos que si hay un De atasco alguna, en la de tubería del alguna, linaje claro, familiar, limpias. de alguna manera es verse primero uno mismo y Sí, luego poder ver el núcleo familiar y por eso lo es, tanto todos los ancestros, porque eso luego es. empiezas a ver a tus padres, a tu abuelo y si puedes ver más allá, pero primero tienes que verte tú. Claro, y además, mira, una cosa que también hablábamos era que, porque se habla mucho cuando una persona se pone enferma, de no, es que eso es genético, porque es que mi abuelo o mi padre o lo que fuera tenía esa, yo qué sé, tenía diabetes. Todos los hombres han tenido diabetes. O todos los hombres, Se pasa de eh, generación en generación de alguna claro, manera alguna enfermedad. claro. Entonces, Claro. sí, puede ser que tú tengas una tendencia, pero ¿realmente eso es Ujú. una tendencia a nivel biológico o es una tendencia por algo que tú tienes sin sanar en tu árbol genealógico? Por un trauma que Exacto. tuvo alguien. Claro, que ahí ya tenemos que meternos en conocer. Entonces, el hecho de conocer a nuestros ancestros nos hace entender más sobre quiénes somos nosotros, porque sí, a nivel celular, obviamente venimos de un espermatozoide, un ovulito, bli, 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 plum, ¿vale? Sí, Claro. pero es que ese espermatozoide y ese ovulito Trae eh, información. traen más información que el color del pelo, de No los solo lo ojos. genético, trae más. Claro, es que también el tema genético es que es controvertido, ¿no? Porque, o sea, no es controvertido, o sea, los científicos ven unas cosas con pruebas en laboratorio, pero Ujú. hay cosas otras que no ven. Exacto. Por Y eso te digo, entonces, trae más. Trae más, es un claro, extra. entonces, y luego también es verdad, lo típico, ¿no? El tema, la obesidad, lo típico. Y no, es que somos una familia de gorditos porque es así en nuestra familia y lo heredamos. Por Y ende, hay que seguir siendo gorditos, piensan mucho. claro, eso es lo que hablábamos de cuando nos metamos ahora a hablar de constelaciones, bueno, que te metas Claro, tú, eso es lo que serían, grabad esto, lo que serían las fidelidades, ¿no? O las claro. lealtades familiares. Pero entonces ahí hay varias cosas. Sí que puede haber algo genético, obvio, eso no lo quitamos. También puede haber algo que Totalmente. son las costumbres, porque si en tu familia cocinan con mucha grasa y no hacen deporte y tienes hambre Claro. emocional, Pero lo pues interesante es que vas a está todo engordar. entrelazado. Lo genético, Totalmente. las otras cosas que vienen más allá de nuestra alma. Se puede Claro, decir, el linaje de alma, el linaje genético, está todo entrelazado. claro, porque además también el miedo, ¿qué es lo que hace? Cuando tienes miedo, cuando eres una persona miedosa, que el miedo no es algo etérico, el miedo es necesario, pero cuando es un miedo Te paraliza. continuo, sí, obviamente te paraliza. ¿Y tú qué haces cuando tienes miedo? Haces así, te haces un Claro, caparazoncito. ¿Y cuál es el te caparazón escondes. que puede, o sea, y qué es lo que pasa? Que el cuerpo a veces pues genera grasa, sobre todo cuando estamos en épocas de cambios, genera grasa para protegerse. Se mete en el caparazón. O por ejemplo, Y cuando tiene, las penas también. Qué manera de generar claro, grasa, la tristeza, la pena, porque al final es como que claro, estás comiendo eso que, toda esa contención emocional que no recibes o ese que afecta, te lo estás comiendo. Y eso claro. pasa de generación en generación muchas veces. Sí, También. pero porque no se ha limpiado y entonces tú Exacto. a tus hijos pues le traspasas esa forma de mirar la vida, ¿no? De no Claro. te
claro, inconscientemente, porque nadie va a querer que a su hijo le pasen las mismas cosas que a nosotros nos han claro, hecho felices. obviamente, obviamente. Y entonces, y luego también lo que dices tú, también aquí podríamos hablar sobre, aunque esto lo vamos a dejar para después, para el tema de, para cuando nos metamos con, es que no quiero adelantar más. Em, es importante en el árbol genealógico conocer también cómo nos relacionamos entre nosotros y nosotras, ¿no? Porque obviamente un hijo o una hija cuando nace tiene que ocupar el rol de hijo o de hija. No puede ser el papá de su mamá o de su papá, ¿vale? O sea, yo como hija, en mi rol de hija, tengo que hacer la función de hija con mis padres y la Total, función de hermana con mi hermana. Pero mi hermana no tiene que hacer la función de madre con mi abuela. Digo, perdona, con mi madre, ¿vale? Porque ahí ya todo rechina. causa un efecto que no es positivo Claro, y puede entonces, perdurar en el tiempo, perdurar hasta generaciones venideras. claro, claro. Porque es que además nosotros tenemos que hacer el rol que nos corresponde, porque si no, Así hay es, conflictos. Y eso ya nos hablará Carla en un ratito sobre eso con el tema de las constelaciones. así es. Yo quería comentar un par de cosas más sobre el tema Por de... favor, Sí, luego otra, hay varias cosas en nuestro... Estamos dando pinceladas como siempre, ya sabéis que además este es el primero de más cosas que hablaremos sobre el tema de los ancestros. Pero quiero traer un poquito varios ejemplos solo para que reflexionéis, ¿vale? Eh, si nosotras hacemos el rol de madre con otras personas, con amigos o con parejas, es probable que se cuando da mucho, deseemos, que da mucho, vamos, lo de ser madre de parejas es algo súper familiar. Yo la primera, ¿eh? común, es Yo la común. primera, porque además las mujeres, no, no, a ver, yo esto me lo he trabajado, pero yo Claro, sin querer adoptas, yo soy una persona que cuida mucho a la gente, que me gusta cuidar y me gusta que me cuiden, claro, ¿vale? No, hay gente que no, que es egoísta y entonces dice a mí que me cuiden y no. Pero yo soy claro. muy cuidadora, además creo que yo soy una madre muy protectora de mis amigos, de mis alumnas, de mis parejas y tal. Mamá Obviamente gallina, totalmente. Pero bueno, con los años eso también lo reconoces y dices, no, este hombre es mi pareja, en mi caso, así es. ¿vale? Entonces no puede ser mi hijo ni lo puedo tratar como, o sea, no lo tratas como un hijo, pero me refiero que es como que estás ahí como metiendo, o sea, no te preocupes, que yo te ayudo, que no sé qué, que te da igual. Entonces, no, Al final ese lo tratas rol, como un niño. claro, entonces, yo ahora mismo he puesto un ejemplo, pero lo que voy a decir no es un ejemplo Sí, personal sí, porque yo a día de hoy no me he intentado quedar embarazada, pero sí que es verdad que hay mujeres que a lo mejor intentan sí, quedarse embarazadas, entonces puede ser por múltiples causas. Primero también porque se den permiso, pero eso ya lo hablaremos cuando hablemos de embarazo y de las cositas que hago yo con las mamás, claro. de las terapias que hacemos también Carla y yo. Pero sí que es verdad que una de las cosas que tenemos que pensar es si tú estás maternizando a tus amigos, a tu pareja, no sé qué, puede ser una de las causas por las cuales no te puedes quedar embarazada. He dicho una, pero luego también hay estilos de vida que son tan estresantes que son anticonceptivos. Pero bueno, Claro. por ejemplo, Sin, otra, sin hablar de la parte de ancestro, que también ahí hay eso es que lo del tema de también, la maternidad vamos a hacer claro, un programita no tardando mucho, ¿vale? especial, Sí, especial sí, de sí, 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 sí. maternidad. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta también, por ejemplo, fallecimientos de padres o madres a edades tempranas, cuando nos quedamos huérfanos muy jovencitos. Eso muchas veces es como, no, no lo quiero hablar, ¿no? Porque me dolió mucho, ta, ta, ta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cierto? También las ruinas, cuando una familia entra en ruina, tiene un negocio, se arruina, entonces luego en generaciones venideras, o a lo mejor simplemente de tus padres a ti, dices, oye, pues yo no voy a abrir un negocio porque fíjate cómo les fue a mis padres. Por ejemplo, eso es una fidelidad a Exacto. cómo me voy a permitir Que, yo tener éxito, ¿no? que
que lo que es la ancestrología, lo de las fidelidades, pero corre prácticamente para todo. efectivamente. Paso que das, puede estar siéndole fiel a un ancestro. Eso también pasa por las adicciones. Personas con problemas de adicción, Absolutamente, por total. ejemplo, al alcohol, ¿no? Que es como la droga más común que hay, ¿no? A ver, que una copita de vino está Sí. muy bien. A ver si me entendéis, que Es no otra somos, cosa, no es el quiero decir, bebedor social, va más no, allá del pero bebedor social. claro, a ver, yo La esto lo adicción. aclaro porque nosotras no somos abstemias, nosotras somos heavies. No, A ver, vamos a, esto es así, que quede claro. pero claro, pero una copita de vino está bien, una pintita de cerveza también fenomenal, pero ya no es lo mismo eso, como dice Carla, que tener un problema con el alcohol o con drogas o con medicamentos, que también puedes ser adicto a los somníferos, ¿vale? Eso también. Entonces, Las personas nos podemos hacer adictos a cualquier cosa, lo más absurdo. Todo claro, tiene una razón, obviamente, detrás de eso. a comer, por ejemplo, Justamente. por poner un ejemplo. Entonces, las adicciones, por ejemplo, no se suelen tratar. Buenas como malas, buenas como malas, porque hay unas que dicen, por ejemplo, la adicción al deporte, que te dicen, pero es muy bueno, pero el exceso Eh, tampoco es claro, pero es que positivo. es que entonces una cosa es ser deportista, otra cosa es ser adicto al deporte, que eso es lo Adicto que no es es otra sano. cosa. Exacto. El, Pero también tiene que ver con, puede ser fidelidades o algo que tengas que estar haciendo para que un ancestro sea visto, que ya veremos más adelante eso. eso es, eso nos lo vas a contar en un ratito. Sí, Y para mí, yo creo que esto, y luego hay una cosa que es muy, muy, muy importante, que también lo trataremos cuando hablemos en el programa de maternidad, que es, por ejemplo, una mamá, bueno, o una persona con útero, ¿vale? Yo voy a hablar de mamá, pero luego sí que es sí, verdad que personas no binarias, pero bueno, quiero decir que aquí hablamos de forma inclusiva para todo el mundo, ¿vale? claro. Pero una mamá, una persona con útero que decide, o sea, que de pronto en una noche de pasión se lía con una persona y de pronto se queda embarazada, pero dice, pero yo paso de casarme o yo paso de estar con este hombre, que bueno, me he quedado embarazada y ya pues sigo adelante, pero no quiero estar con esta persona. Entonces excluye a ese hombre, Padre, al padre a de ese ese niño, padre de ese niño o de esa niña, le excluye, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ese niño o esa niña cuando sean mayores van a tener, a ver, aquí estoy en un tema complicado, pero que también se puede tratar, porque claro, ya si nos ponemos ya también luego con las madres que deciden ser madres solteras por donación, esto es otra historia, ¿vale? Que también influye, pero sí que sí se puede es que tratar desde el principio. Todo todo influye en influye, los ancestros porque además para los esa que vienen. almita, claro, esa almita que viene ha decidido venir al mundo de esa forma, Exacto. ¿vale? Eso por una parte, pero es muy importante. Eh, claro, es que ese padre que tiene un hijo no reconocido, ese bebé no sabe qué carga tiene. O sea, digamos que si este es el árbol, ¿eh? Y por aquí está la rama de mamá y por aquí la rama de papá, solo conoce la mitad de su historia. Sí. Entonces, es muy importante conocer Y pasa que de alguna manera la parte no vista se va a querer mostrar. totalmente y además de una Y ahí forma vienen los problemas. bastante patente. Dice que Sí, no quieres ver, toma. Dos cosas más sobre la maternidad. Los bebés fallecidos a edad temprana, en meses, las típicas muertes súbitas. claro. A ver, de estas cosas ya se van hablando con los años, pero antes era muy común que decías, ¿cuántos hijos tienes? Tres, pero a lo Dos mejor has hijos. tenido dos muertos. Claro. Entonces realmente De no hecho, tienes tres, tienes cinco. Dos ni fallecidos, siquiera de los pero cinco. abortos, Es que eh, eso es lo que iba a decir ahora también. Los abortos no tampoco se cuentan, pero ya nada. sea un aborto espontáneo o uno decidido, que ya es muy duro. Influyen mucho, sobre todo en los Claro, hermanos vivos, claro, en los hermanos de ese aborto, de ese niño que no llegó a nacer, o de los que murieron, como dijiste tú, a temprana edad. Influye mucho claro, en los que vienen, sobre todo, después de un aborto, claro, pero claro. muchísimo.
claro, porque además son antes, a ver, ahora tenemos más herramientas, ahora tenemos profesionales. Yo ahora mismo también estoy terminando una formación para acompañar a personas que pierden a sus bebés Claro. o que han tenido una experiencia mala de parto, ¿vale? Entonces, tener ese acompañamiento es algo súper necesario, pero antes era que también es verdad que también tenían a lo mejor 15 hijos y se La morían gente tantos por la propia solía supervivencia. callarlo o seguir la vida dentro de lo que se Claro, considera normal. Muchas veces era, murió, bueno, será que tenía que ser así y sigamos la vida. Y no tenían un luto o claro, algo, o ni siquiera se nombran muchas veces, como decía anteriormente. claro. Es que de hecho, bueno, voy a contar una cosa personal, que no pasa nada. Mi abuela materna tuvo 5 hijos. Primero nació mi madre, luego mi tía, luego mi tío Ángel, que murió con 3 mesecitos de edad. Eh, y luego nacieron 2 tíos más. Y entonces, digamos que el bebé de en medio es el que murió. Y además se llamaba Ángel. También es muy significativo. Bueno, como mi Sí, abuelo. lo sé. Y es verdad, tú conoces la Eso historia. también, los nombres en el linaje Sí, tienen también mucho que ver en sí. cómo nos vamos a ir desarrollando en nuestra vida. Eso lo vamos a Hay que contar elegir bien justo los ahora. nombres, claro. Entonces, Mira, este bebé en mi casa, hasta que yo empecé a llamarle Ángel, se decía el niño que murió. Se hablaba de el niño que murió, porque dolía, claro. Entonces yo un día se lo dije a mi abuela, digo, ¿por qué no le llamas Ángel? Tu hijo Ángel. Y se ponía súper nerviosa, ¿sabes? Porque, a ver, tú imagínate, es muy duro perder un hijo. Y más así, tremendo. porque se murió, porque ahora mismo lo que le pasó a él se podría haber operado, porque era una operación de neonatos, que era una válvula del corazón, la habías operado y ya Claro. está. Entonces, ese bebé, Otros tiempos. claro, fue cuando fue. Y fue una enseñanza. Y la forma de, bueno, entonces lo que comentabas ahora, sigue, Los nombres. había un Los hombre, nombres de las personas que solemos hasta el día de hoy colocar el nombre de alguien, generalmente del padre, de la madre, a los hijos. Es como y muy que acaban, común. claro, y muchas veces que acaban de fallecer, Que a acaban de veces, fallecer o simplemente porque el papá se llama de tal manera, al hijo le ponemos igual y lo sí, combinamos con otro que le pegue al nombre. como los Pero abuelos. pasa, sí, El nombre del entonces, abuelo. claro, y esos nombres tienen tal vez una carga, puede ser Sí, tanto positiva, porque generalmente, ay, si la persona te caía bien o era buena persona, tú considerabas que sí, era buena persona, le vamos a poner igual al niño o ujú, niña. claro, Y pasa que no porque tengan nombre necesariamente va a ser igual buena persona. Puede también que sea todo lo contrario, porque claro, tiene que haber un equilibrio ujú, para este núcleo familiar, porque aquí vemos el núcleo familiar no solamente que también es costumbre hoy en día, pero el núcleo familiar, mi familia, como el papá, la mamá, los hijos y sería. claro, Dejamos hasta los tíos afuera, los hermanos, todos como ya no son de mm, mi familia, tengo la propia. ujú, Todos los nombres que vienen generalmente, por ejemplo, aquí en mi familia hay muchos, mi papá se llamaba Claudio, mi hermano Claudio, no mm, porque mi papá, de hecho, con enfermedad y todo, tengo una larga vida, mi hermano iba a tener la misma suerte. De hecho, no fue así, ah, tu hermano el que se fue. el que Mm, se fue. Entonces, mm, no es como le voy a poner este nombre porque sí, porque quiero que sea como esta persona, porque te puede pasar lo contrario. A mí no me mm, gusta mucho que repitan los nombres, ya, porque de alguna manera cargas el ancestro que claro, tenía ese nombre, en lo positivo o en lo negativo. El claro, universo no tiene puntos medios, es ujú. blanco o es negro. Sí, O que no sea, le permites si la, tampoco ser claro, él como individuo, ¿no? Ya le estás claro, poniendo la losa, entre comillas, de cosas sí, tienes buenas que y ser, cosas no tan buenas. y prácticamente tienes que ser como este ancestro. Eso es.
o Ujú, similar a este ancestro, ujú. o le pone el nombre del hijo que falleció. Eso es, Fallece un niño y le colocas el nombre del niño que murió. ¿Cómo? eso Usando es, el lugar del niño. sí, No, porque estás cargando, literalmente estás cargando un muerto. totalmente. Y lo vas a cargar toda tu vida. Ujú, Hasta que se haga una depuración y una limpieza que tú digas, yo te doy el lugar que te corresponde eso es. como tal persona, pero yo soy otra persona independiente. Ujú, Pero a eso al final le toca a la persona que le colocaron el nombre. Y no todos estamos conscientes sí, de ello. sí, de hecho tenemos un caso en la familia de eso también. También hay de todas en la familia. Sí, además, y luego nombres de estos que se heredan, como dices tú, ¿no? En Claro, la familia de mi abuelo, en Segovia, es Manueles, Manuelas y Ángeles. Y Diegos, claro. así todo. Plu, 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 plu. ¿Por qué? Pues porque vas heredando de padres, de abuelos, no sé qué, bla, bla, bla. Es Y muy tienen un curioso. peso, porque el peso es energético. Y Y puede aparte ser también para la bueno o para vibración del negativo. nombre. Aparte la Y es vibración del otra nombre, cosa, que esa es otra historia. En otras, a ver, por ejemplo, en... el No, significado no voy a decir en el también. judaísmo porque yo la verdad es que no comulgo mucho, pero bueno, es verdad que la cábala es muy interesante Claro, cómo tratan es esto que a ahí nivel va de más por, genealogía, claro, pero como yo es las que no letras comulgo judías. mucho con ello. Entonces, en el hinduismo pasa igual. En el hinduismo tú no, tú cuando estás embarazado, tú no eliges. Ahora tenemos las No, ecografías y tú no dices, se va a llamar no sé cómo, porque es niña. No, esperas a que nazca y miras claro. la hora de nacimiento del bebé, el lugar, le Claro. haces la carta astral, Y ves el lo nombre. primero, y luego le pones el nombre. Claro. Y decides un nombre con un significado y una vibración que vaya acorde al momento del Nacimiento. momento de nacimiento, ¿sabes? Pero dime acá quién hace eso. No, Hombre, antes se muy hacía, pocos. antes, a ver, en India se hace, ¿eh? Incluso Sí, las no, personas que no pero tienen dinero, claro, llega un sacerdote y dice, culturalmente allá sí. y te dice, tiene que empezar el nombre por S, por ejemplo. Claro, Y luego hay veces que también pues te lo dicen. Por ejemplo, los Sikh directamente te dicen también el nombre. claro. Por lo Entonces, menos acá en Chile no. ¿Sabes lo que se fija mucho? ¿Cómo se llama el artista de moda? bueno, pero eso es un clásico. Aquí en España también, yo tengo una amiga, que no voy a decir su nombre, pero tiene dos nombres. Entonces tiene un nombre normal, bíblico, como puede ser Y el María, por otro, ejemplo, claro, y el otro es un nombre que también es un nombre, pero uno en especial. que era de el nombre de la protagonista de una telenovela en los años 80. Claro. Es así. Por lo Y menos ahí el nombre de un personaje ficticio. A no ser que estuviera inspirado en una personaje real. no lo sé. Pero Es que si lo, es que es una amiga que en cuanto lo vea, que hoy no está conectada, va a decir soy yo, seguro, que da igual, seguro. ella lo cuenta siempre con mucha risa, así que no hay problema, Claro, pero sí. acá hay un tema de los nombres más allá del tema que se puede decir de frecuencia Mm, o de carga que conlleva tener un nombre del linaje de sí, ancestros. También se da mucho cuando colocan nombres, los voy a decir igual, Brian, Jonathan. ya, Ah, mira, mira, esa es la reacción. ya, sí, a ver, esto Tiene una se carga, puso, pero ya tiene, sí, sí, sí. En España total. se puso de moda en los 90 llamarte Jennifer Rodríguez o Jonathan Jiménez, que dices, chirría, ¿sabes? Pero ahora Claro, ya es acá lo más dicen, por normal, ejemplo, aquí dicen Brian, el Brian, con ya ella, al tiro así, dicen, ya, claro, Brian, claro, como aquí. inmediatamente dicen, ah, wow, este va para delincuente, porque es como un nombre que asemeja a delincuencia. Ya tiene una carga. Eso es, Aunque nadie se haya llamado Brian, ya tiene una carga porque ese niño ya lo van a tratar de manera burlona y de ya, alguna manera va a influir en su personalidad
sea totalmente. para bien, para tener una personalidad muy fuerte, o va a ser Mm, todo lo contrario, que el niño se sienta mal. ya. Todo Lo del tiene nombre es muy fuerte, pero bueno, es Sí, que, sí, por favor, quienes nos escuchéis, tened en no cuenta pongan que nombres es raros. un nombre. Y luego también ten en cuenta el apellido, por favor. Yo tenía un compañero el primer año de primaria que su apellido era Porras Ya. y de nombre Iván, os lo prometo. Entonces, cuando pasaban lista, pues era No, Iván pero Porras, Iván Porras. Vamos, no puede. Es que es verídico, te lo prometo, porque yo como soy, Armando Casas, ¿no? claro, Por efectivamente, decirlo. Armando Casas iba, pero es que te prometo, Carla, que se llamaba este niño Iván Porras. Te lo digo porque yo soy María Sánchez Sanz, entonces Claro. iba antes que yo. Y luego estaba otra niña que era Torres, y pero que era más normal, ¿sabes? O sea, son apellidos más, pero claro, el chaval se llamaba Porras, los padres no pensaron, no Es que pensaron. muchas veces no piensan, porque más en esos casos, más que un tema de las genealogía, a ella causa un problema psicológico en la Claro, persona. claro, no, no, esto era algo totalmente ¿Cómo anecdótico, lo decirlo? del apellido, Claro, ¿sabes? no, Pero pero que es eso que también hay es, que tenerlo en influye cuenta, claro. totalmente. Por favor, si alguien está esperando un bebé o está buscando el nombre, Esperad a que nazca, hágalo con amor a su bebé, eso. que sea lo mejor para ese bebé. Esperad a verle la carita, no le pongáis el nombre de un superhéroe de Marvel. Claro. O si No, cuando nace tiene cara de superhéroe de Marvel o de yo que sé, o de personaje de Juego de Tronos, que hay muchas áreas. yo te aseguro que hay muchos Jason ahora. Sí, no, pero en España, en los últimos años hay muchas áreas. Ah, El nombre Aria, por Juego de seguro, Tronos, ¿sabes? claro. Igual que hay muchas Noas, de la época que hace 10 años que todo el mundo se llamaba Noah. Claro que sí, Andrés, a que sí. Dinos un nombre chungo. Te echábamos de menos, Andrés. Estaba riendo para callado. Claro, sí, sí. No le he visto que se ha conectado hace un rato. Pero bueno, estaba muy calladito. Y entonces, pues nada, pues ya está. Andrés significa hombre en griego, por cierto. Mira, Entonces, otra cosa, mirad, a partir del nombre de Andrés. Andrés qué para un hombre, importante el Andrés para, significado de los mira, nombres. al loro, Ludovico, dice. Y te vas a decir todos los nombres de los reyes de los godos. Mira, Andrés significa, viene del griego andros, que significa hombre. Entonces, Claro, hombre viril, fuerte, ¿eh? Entonces, llamar a una niña Andrea es llamarla, a ver, eso es Andrés. Ahí se está partiendo de fuerte, risa. claro. Pues llamar a una niña Andrea, para empezar, significa Andrés en italiano. Partiendo de la base, Sí, Andrea es Andrés en italiano. Le estás claro. poniendo a una niña el nombre de un hombre. Que no pasa nada, que ahora ya cada uno se puede llamar como quiera, porque además también, de hecho, en Sudamérica hay varios nombres como Rosario, me parece que Rosario en Sí, México o en Chile es nombre de todas hombre partes. también. Y a En nosotras México, en México, ¿verdad? principalmente en México. Sí, Acá es aún de mujer, aún digo, porque seguro hay Rosarios por claro. acá. Entonces, en Seguro. los años 90 se puso de moda llamar a las niñas Andrea. Y yo decía, madre mía, o sea, es que Alexis. Acá en los 90 Alexis para mujer y hombre. sí, no, pero que me refiero que el tema de, a ver, pero a ver, Alexis, vale, pero me refiero que Andrés significa hombre, Hombre, hombre. Entonces, es a una una niña chica con mucha llamarla, energía masculina. no, no, que sí, que está bien, que la energía, tenemos que tener energía Sí, masculina y femenina ambos, pero que me total. refiero que para que veas la contradicción y el no, porque tú dices, Andrea, claro, en español los nombres que terminan en A, por lo general, son femeninos. Exacto. Error, te tienes que documentar. A ver cómo le vas a llamar a tu niño. Es como, yo me acuerdo hace unos años, y ya seguimos con el tema, salió una noticia de una mujer china que se puso de parto viviendo en España
Y entonces la Guardia Civil, que son como los carabineros vuestros, pero Sí, son, sí. digamos, como la policía, en vez de... Aquí tenemos la policía local, la policía nacional y digamos que la policía que está en las áreas rurales y en las carreteras se Ya, llama Guardia Civil, ¿vale? ya, Que de hecho perfecto. es el cuerpo más antiguo que hay. Bueno, pues entonces en la Guardia Civil ya te digo que si nos das juego, dice Andrés, que nos da juego. Bueno, pues entonces digamos que la mujer se puso de parto, la Guardia Civil le ayudó y la mujer china ¿Cómo tuvo le una puso? niña y quería llamar a la niña Guardia Civil, todo junto. Claro, porque le gustaba porque le había ayudado la Guardia Civil, claro, y las enfermeras le decían, no puedes llamarle Guardia Civil porque es una entidad. Sabes que Claro. acá en Chile me recordaste que hay una familia que le puso a sus hijos puros nombres de artistas, pero no fuera el nombre, con el apellido, todo junto. Cindy Ah, Lauper, todo junto. todo junto. Madre mía. Madonna claramente tenía que estar también, pero Claro. Bueno, ¿cómo madre lo mía. permiten también? Bueno, en España hay legislación con eso, ¿vale? Que no hay ciertos nombres que no se pueden poner. Sí, yo no sé acá, yo creo que falta más legislación. Bueno, también te Espero que digo, está pero arreglado. también te digo una cosa, eso es problema de los padres. Sí, A ver, hay que está proteger al bien. menor, pero también ahí se presupone que tú tienes hijos, entonces tienes que tener un poquito de... Es pero que, eso, bueno, ese es el problema. Pero no nos sí, vamos a meter ahí. no, eso es otro problema más Vale, profundo todavía. ¿qué más cosas nos cuentas de... Háblanos un poquito, mira, si nos da tiempo Vamos, todavía, porque tenemos como 20 minutos todavía, así que le tienes damos una como... rondita rápida, Tienes, total, podemos seguir después otro día. sí, pero quiero De- que nos hables en concreto de las constelaciones familiares, ¿vale? Ya seguiremos con el tema más adelante, porque esto da para tela, pero queremos que nos vale. hables de qué es constelar, qué es esta técnica, para qué nos sirve esta técnica de sanación. Bueno, me voy a enlazar a lo que estamos hablando anteriormente, porque va perfecto. Ujú. Con respecto a las constelaciones, simplemente eh, descubrir, conocer a nuestros ancestros y los problemas que podemos solucionar, nuestros principalmente, Ujú. a través de los ancestros constelando. Constelando quiere decir que vamos a ir enlazando como el arbolito ahí, Sí. con estos familiares que aunque ya no Ujú. estén, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Por qué no podemos avanzar o tenemos algún tema que se nos repite en nuestra vida una y otra vez? Y además a nuestras antepasados, como puede ser cercanos, como nuestra madre Ajá. Quiere o decir que está padre, viva, que podemos constelar con vivos y con fallecidos, fallecidos, que eso es lo bueno. aunque tú no los hayas conocido. Eso es mejor todavía. Eso son maravillosos. Me encantan las constelaciones. Maravilloso. Sí, es que genial. Entonces, hay manera de hacerlo individual o grupal. Ujú. Pero al final la técnica se puede decir que es lo mismo. El propósito es simplemente ayudarnos a avanzar y no quedar estáticos en algo repitiendo una y otra vez un patrón de vida. Sí, por ejemplo, Y que yo qué sé, que es, las mujeres de una familia sean siempre madres solteras o siempre viudas jóvenes, por ejemplo. claro, y el hecho de la constelación a que te lleva a descubrir por qué pasa eso, por qué hay madres, tanta madre soltera o casadas muy jóvenes o Ajá. teniendo hijos muy jóvenes. ¿Por qué? Entonces ahí se usan personajes que pueden ser figuritas que van a hacer el papel de tus ancestros o la verdad pueden salir ahí en esa figurita. Tú puedes decir, esa figura eh, va a ser mi mamá o mi abuela y de pronto salen figuras que tú no sabes y aparecen como Mm, que te llamas a sacarlas. Es como un juego de mm. ajedrez. Tengo que sacar esta figura. Se suele hacer con Y los clics esos de Playmobil, ¿no? De Lego. claro, Ah, sí, o de madera, lo puedes sí, hacer. Lo ideal es que no tenga un rostro,
que sea como la figurita nomás. Una Porque, cosa, Carla, ujú, yo a Alejandro Jodorowsky lo he visto hacer sí, con personas. Es decir, sí, pero también que también. estás en un estadio, entonces coges a una persona concreta Es y lo le mismo, dice, pero es que es genial, porque es que es lo mismo. es una Lo que pasada. pasa es que Sí, cuando no tienes a un grupo de personas para hacer el personaje, puedes sí, hacerlos con figuras, claro. pero Sí, es sí, lo sí. mismo. Digamos que toman el personaje de ese Mm, ancestro. Ya está ese ancestro puede, o persona que esté interpretando a tu ancestro, puede ser un fallecido o alguien que mm, no llegó a nacer. sí. Es que eso es muy Entonces dice, fuerte, lo de cuando no claro, llegas a nacer, cómo puedes seguir esa energía presente e incluso anclarse en otro bebé que nace después, ¿no? Entonces está, eso es lo que se dice en las constelaciones, cargar el muerto, literal, cargar el muerto. ¿Por sí, qué? Porque estás haciendo el papel de ese niño que no nació, claro, de ese bebé que no nació. y se le da el espacio que no se le dio. No se le da el espacio, entonces hay que darle el espacio. Mm, ¿Y qué pasa? Que como estás cargando un muerto, lo muerto no fructifica, no da eso es. frutos. Y Entonces, por atasca, eso y no atasca. puedes dar frutos tú, no puedes Mm, crecer, no puedes tener buena economía. Muchas veces porque estás cargando un muerto y tú te desvives trabajando y todo y el dinero no llega. Si es porque un muerto no va a fructificar y es porque vas cargando a tu hermano. eso O es, si no, es porque de alguna manera tienes una fidelidad con un ancestro, que puede ser un bisabuelo, un tatarabuelo. Generalmente son tres generaciones hacia atrás o tres hacia adelante donde se hacen los ajá. enredos. Puede ir más atrás, pero Por donde más se eso, marca es ahí. por eso es tan importante, dicen, bueno, esto serían dos generaciones, lo que te voy a decir ahora, pero dicen que, por ejemplo, las mujeres tenemos que tener muy en cuenta a Sí, nuestras abuelas, porque principalmente. es muy fuerte, porque en general no nos parecemos a las abuelas, pero sí que es verdad que hay patrones que se repiten de los cuales no somos Genéticamente. conscientes. Y con las tatarabuelas ya es mucho más Claro, fuerte, como dices tú. Ahí es donde pueden empezar los nudos. claro. Y pasa que no lo vemos porque, bueno, sobre todo inserto en la sociedad actual. Mira, los mexicanos rinden por último una vez al año un tributo a su ancestro en el Día de los Muertos, bastante Ujú, lindo. Algo, sí, eso sirve. Nosotros no solemos hacer eso. no, Los lloramos simplemente. eh, Antes se solía ir a misa o depende de la religión que tengan, sí, ahí eso, pero no rendimos un tributo o le damos el espacio. Lo que se decía de los niños fallecidos o no nacidos, mm, eh, ¿por qué los cargamos? Porque simplemente no los nombraban. claro, claro, Entonces, el que nace después toma el papel, aunque eres una persona diferente, pero tomas el papel de un muerto y a veces ni uno lo sabe, porque es tan grande la familia, estos secretos, porque la familia sí, de que hay secretos, que tú de pronto ni sabes que tenías un hermano que se murió antes que ti, que no nació. Te enteras porque preguntas y preguntas y preguntas, y esto puede involucrar que hayan hasta enojos, rabias familiares, porque remueve algo. Colocarte tú en tu lugar, se colocan todas las piezas en su lugar. Si tú dices voy a tomar el papel del hijo que me corresponde ser, todas las demás piezas van a tomar el lugar. eso es. ¿Qué pasa? Que en las constelaciones familiares también podemos ver cuando los hijos están cumpliendo el papel del padre o de la madre, Mm, y al revés, porque pasa sí, que la hija o hijo cumple el papel de la madre, el padre el del hijo, la madre cumple el del padre, y mm, eso es muy común. Todos dirán, pero ¿cómo? Claro, sí. Es más eso común de es lo que común pensamos. día a día. Y dicen, pero ¿por Sí, qué a mí me toca la vida tan pesada? No puedo crecer, no puedo hacer nada porque estás haciendo el papel de tu mamá. y no te corresponde.
Tú tendrás Y que no te ser la mamá corresponde. de otra persona si toca, Y porque a lo eso mejor pasa no también. toca. ¿Cuántas veces has oído esto? Yo quiero que esta persona sea así. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de esta manera? Mm, Y tratando por decir, es que mi papá o mi mamá es así, sí, no está bien. mm, Dejas de respetarlos como padres. Tienes que sí, respetarlos como padres, no tú convertirte en la madre o el tutor. eso es. Voy ahí yo llevando el timón de este barco. No, tú eres el hijo, respeta como hijo si te tocó cuidar a tus padres o abuelos o cualquier Mm, ancestro, cuídalo, pero dándole el lugar que ellos tienen, el claro, de padre, abuelo, el de tu hermano mayor, que es muy importante también. El hermano mayor cumple el papel de hermano mayor. El menor, aunque muchos digan, ay, el menor siempre se las lleva más suavecita o creen eso, es porque nació al final. Pero el claro. hermano menor tiene que respetar a sus otros hermanos mayores. Yo soy Y hermana así mayor. es un orden, ¿ves? Es un orden, no como por qué yo quiero ser mejor que ella. Y la pelea del que no es visto, que el del medio casi siempre pobrecito, casi no es visto cuando Aquí lo son tres o más. llamamos, aquí lo llamamos el hermano sándwich. Pues ese, porque está el mayor, que él como el que lidera, y el pequeño, que es como el El que hace lo que consentido. quiere. Claro, podríamos decir, no siempre es así, estamos de Ya, acuerdo, ya lo sé, que tú eres estereotipo. la pequeña, vale, sí, no te Claro, el preocupes. estereotipo. No, y tú la mayor, la que aquí tengo yo el control. Bueno, el Eh, control, perdona, somos los que, primero, los hermanos mayores, somos los que claro, quitamos digamos que vamos por la selva con el machete, claro, quitando, para que abriendo pasen los camino, demás. y luego los pequeños llegan aquí, hola, soy el pequeño, y Claro, llega pero si Tambelí. te fijas, los más vistos son el mayor, porque es el primero, Ah, obvio, bueno, eso primero en también es, llegar, primero todo. Y el sí, menor porque el pequeñito, y el del medio siempre queda ahí un poquito, el hermano sándwich, como dices tú, como dicen por allá, un poquito ahí a la deriva, mm, pero son las órdenes, pero es que lo hemos elegido así. es Entonces, así, por ejemplo, el ser el hermano mayor es el que tiene que abrir camino, el que se lleva, claro. somos el experimento de los padres. Claro, que el hermano menor haga el papel del mayor, que también se da, y el mayor, que hay hermanos mayores que son muy, muy niños, inmaduros, no que tengan niño interno muy desarrollado, sino que Sí, son inmaduros y se comportan como un hermano menor, también causan desorden sí, sí. en todo esto. Mm, ¿Por qué? Porque no avanzas, porque no estás en tu papel. Todo lo que mm, te saque de tu papel ya, causa un caos. mm, totalmente. Todo. Yo, Entonces, tenemos que estar totalmente o lo más ordenados posible. ¿Y eso cómo se logra? Viendo dónde estamos, quiénes somos ahora, aquí y ahora. ¿En qué papel parándose a estoy mirar, yo? claro. ¿En qué, claro, y en qué papel estoy? A veces no lo podemos hacer nosotros porque estamos con la Mm, mente nublada de alguna manera. mm, Entonces usamos estas técnicas como la constelación familiar, sí, que es principalmente para esto, para poder ayudarnos a ver, pero el trabajo de colocarnos en nuestro lugar nos sí, pertenece a nosotros. El totalmente. constelador te puede ayudar a ver dónde está el problema, de dónde Mm, viene, más o menos de dónde se originó, mm. pero no va a colocarte a ti en el lugar. Eso lo tienes que hacer tú. Eso, Es que hay que al trabajar, menos, como con cualquier sí, terapia, hay que trabajar. O sea, aparte, ay, te tengo que pasar una conferencia bastante sí, interesante, que no me voy a enrollar ahora, sí, sí, pero fue precisamente, ¿te acuerdas que cuando hablábamos de las canalizaciones y tal, y de los sensitivos, sí, sí, mencioné a una española que se llama Sola Imsa, me recuerdo. dice ella, dice, mira, el tema de Reiki, tú y yo hemos estudiado Reiki, ¿vale? Así es. A mí nunca me llegó a terminar de convencer. Ujú. También hice canalización de energía universal, pero sabes que al final es lo mismo. Es lo mismo, pero Son otros nombres. son diferentes, también de diferentes. A ver, tú no vas a canalizar nada
que no puedas soportar. Eso partiendo de la base, ¿no? Claro, Entonces decía ella, entre muchas otras cosas, decía eso que tiene que ser todo más sencillo y que está todo como muy fragmentado, ¿no? O sea, ¿por qué te estaba contando esto? Se me ha ido la olla. es que estamos dispersas hoy, discúlpenme. No, demasiada centradita Sí, hemos estado. Pero bueno, lo que quería decir es que, sí, ya sé por qué. Que el tema, ella trabaja con otro tipo, bueno, ella también ha estudiado estas cosas, ¿no? Pero dice, ella habla de la energía diamante, ¿no? Que primero tienes que canalizar tu tierra, ¿vale? Para ujú, luego poder ser tú, o sea, para poder canalizar desde el corazón, ¿vale? claro, En vez de ser un simple canal de cosas que no sabes, claro, porque a lo mejor hay energías que no son buenas para esa persona a la que tú le vas a canalizar. Entonces decía ella, dice, mira, está muy bien aprender las técnicas, porque hay que aprenderlas. Dice, pero lo claro. más importante es que tú medites, que tú trabajes primero con tu sistema, que limpies tus tuberías, ¿vale? Uno mismo. Por eso hay que verse, porque verse se Claro, refiere no que me voy a mirar al claro, espejo y si estoy muy blanquita sí, o muy morenita, no. claro, pero Verse que hacia yo quería adentro. decirlo, ya sé por qué me venía. Porque claro, ella decía, y tiene razón, dice, tú haces nivel uno, nivel 2, nivel 3 y maestría. Dinero, 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 para que te activen 4 chakras y tal, que sí, que una cosa es la técnica, pero que todas, hay como demasiada parafernalia cuando realmente hay que hacer un trabajo interno. Y es así. Entonces, estos formatos de cómo se dan, por ejemplo, las clases de Reiki y todo esto, que no digo que esté Claro. mal, digo que hay que estudiar. Que tú llegan y Ujú, te digan, mira, toma, diploma, pum, has pagado, ¿no? Toma, para ti. ¿Sabes? Porque has estado 3 días, claro. has pagado y has estado. Entonces, esto es como muy, pues como tenemos ahora la sociedad que está infantilizada, ¿no? Muchísimo. Entonces, es como, no, o sea, que el hecho de que tú has venido, has pagado el dinero, has estado este fin de semana aquí y entonces por ciencia infusa yo te doy el poder. No, a ver, tienes que estudiar, tienes que trabajarte a ti mismo, tienes que hacerte terapia a ti mismo para poder tratar a los demás. Bueno, ahí Pero es que eso es pasa más porque hay, difícil, eso es por más eso, difícil, implica trabajar. claro, ahí pasa porque hay tantas personas, tanto terapeutas como personas que se han visto por terapeutas, que Sí, van de una terapia a otra, sí, tanto los que la estudian como aquel que las recibe, claro. porque al final no se trabajan ellos, no se quieren mirar, no Mm, son capaces, porque ya las cosas como son, no son capaces de mirarse, porque hay que ser capaz, uno tiene que tener la mm, fortaleza de mirarse a uno mismo, porque no solamente vas a ver lo bonito de uno, eso es. y si quieres sanar de lo que sea que sea tu problema, vas a tener que ver tu sombra, tu oscuridad. Uf, ya hablaremos de la Aceptarla, sombra. claro, la aceptas y ahí Mm, recién va a empezar tu sanación con la terapia que a ti te suene mejor o quizás con ujú, alguna otra motivación, ni siquiera puede sea una terapia, puede que sea una danza, puede que sea escribir, mm. puede ser hasta la matemática, pero si no ves tu sombra, te digo que sigue pagando, sigue recibiendo diplomas o sigue gastando dinero, es su dinero de cada persona, pero si no eres capaz de ver tu sombra, no se sana. Es que ver la sombra duele, porque está bien, hay que trabajar, hay que aprender a trabajar con la sombra, El pero es dolor que es un maestro reconocerlo, maravilloso. ya, pero es que reconocerlo, el ego Sí, dice, uff, de anda. eso. Ese es un tema que vamos a tratar en Sí, profundidad un uy, día. quedan El ego. 27 segundos, Bien, entonces que no, podemos que pasar quedan un poquito. 22, Bueno, entonces no sé si 18. quieres. Cortamos aquí y seguimos la próxima semana hablando de este tema. Vale, os voy a poner la cartita que os he sacado, Por favor, a ver si se ve ahí, como siempre, el si no, arito.